Hola, queridos y queridas, ¿cómo estáis? Espero que todo genial. Estaba viendo ahí en el chat de varios lugares de América Latina, maravilloso, de Costa Rica también, obviamente de mi amado México, que me siento como en casa. Y bueno, primero todo, presentarme. Antes de nada, dar las gracias a Fortia, ¿no? Que es ese maravilloso software de administración de recursos humanos más completo, de hecho, de México, y es quien ha organizado todo esto, ¿no? Y el que ha invertido en aprender cosas nuevas, ¿no? Y como podéis ver, mi nombre es Borja, para que no me conozcas. El nombre no es el apellido, que siempre genera un poco de confusión. El apellido es Castelar. Soy español y vivo aquí en Sao Paulo. Me dedico ahora, estoy en esta época de emprendedor, haciendo mucha consultoría de ventas B2B, de soft skills, que será el tema que vamos a hablar, etcétera, ¿no? Además del tema de conferencias, cursos, libros, un poco variado, ¿no? Un poco ecléctico ahora mismo. Y además vengo una trayectoria bastante larga de LinkedIn, casi una década trabajando en LinkedIn, en esta red social profesional maravillosa, y continúo trabajando con LinkedIn. Siempre digo que ya no trabajo en LinkedIn, pero para LinkedIn, porque continúo produciendo los cursos de ventas y liderazgo para esta plataforma de aprendizaje online que vamos a hablar hoy, porque es una plataforma que nos puede ayudar mucho a nuestros objetivos de aprender precisamente soft skills. Así que sin menos demora ya, arrancamos. Voy a compartir aquí mi pantalla con vosotros. A ver. Genial. Ya deberíais estar viendo mi pantalla. Y con esto arrancamos, pues bueno, esta sesión que espero que sea apasionante, ¿no? De introducción al maravilloso mundo de los soft skills o habilidades blandas, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y por qué son tan importantes para nuestro futuro. No solo futuro presente, ya lo son, pero todavía van a ser todavía más importantes en los próximos años. Entonces, vamos a explorar el por qué, el cómo podemos mejorarlos también, ¿no? Una vez entendamos su importancia, la siguiente pregunta que surge es cómo mejorarlas, ¿no? Entonces, ese será el siguiente paso que haremos juntos. Perfecto. Voy a un momento quitar volumen aquí, perfecto. Genial. Pues, como digo, sin más demora, arrancamos. Y como pongo el propio título, y como digo muchas veces, son la clave para el éxito. Y no porque yo lo diga, que bueno, también no es una opinión, sino porque hay muchos estudios que demuestran la importancia de este tipo de habilidades. Hay uno que me gusta en particular, de Stanford, que dice el 85% del éxito profesional depende del desarrollo de este tipo de habilidades. Solo el 15% está vinculado a conocimientos o habilidades técnicas, ¿no? Entonces, hay varios estudios muy parecidos a este también que muestran que el verdadero éxito profesional, sobre todo medio y largo plazo, depende de dominar las habilidades blandas, depende de dominar este tipo de habilidades que vamos a estar hablando hoy. Para que sepáis un poco el formato, va a ser de 30 minutos y vamos a dejar unos 15 minutitos al final para cualquier pregunta que os vaya surgiendo y quiero que sea pues una conversación entre nosotros, entre amigos. Pero bueno, continuando con este tema, tiene muchos sinónimos, ¿no? Soft skills. Aquí en el título de esta conferencia he puesto el más habitual, muchas veces en inglés, soft skills, pero tiene muchísimos sinónimos. Por ejemplo, habilidades humanas, que es mi favorita. Yo me suelo referir a ellas como habilidades humanas, porque son precisamente eso, ¿no? Ahora comentaremos. También se escucha mucho hablar de habilidades interpersonales también. Habilidades sociales, soft skills, como hablábamos, habilidades suaves, bueno, en fin. Tenemos un montón de sinónimos de soft skills, ¿no? Y como digo, mi favorita en particular es esta de habilidades humanas, que nos ayudan a relacionarnos, pues son habilidades humanas. Pero bueno, al final de todo este rollo, ¿qué son realmente? ¿Qué son este tipo de habilidades? A mí me gusta definirlo de la siguiente forma. Son ese tipo de habilidades o atributos que nos permiten relacionarnos eficazmente con otras personas. Esos son este tipo de habilidades blandas o soft skills. Y para entender mejor este tipo de habilidades, tenemos que ponerlo en contrapartida con su antítesis, ¿no? Digamos que en el mundo de las habilidades hay dos submundos. El submundo de los hard skills y el submundo de los soft skills. Dos lados de la balanza, dos contrapuestos. En el lado de hard skills son ese tipo de habilidades pues fácilmente cuantificables, que estamos muy acostumbrados a escuchar y a entrenar. Es lo que nos enseñan en la escuela,
Matemáticas, geografía, historia, esas son habilidades técnicas. Luego nos hacen un examen para saber nuestros conocimientos. Por eso son habilidades fácilmente cuantificables. Ahí pongo otros ejemplos. Un título, ¿lo tienes o no lo tienes? Es objetivo, ¿no? Marketing digital, programación, cloud computing, producción en vídeo, contabilidad, etcétera, 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 ¿no? Esas son las habilidades hard skills, que también tiene muchos sinónimos. Habilidades técnicas también se llama, o conocimiento, de hecho, ¿no? Conocimiento técnico. Y esto es lo que solemos darle más importancia en tanto la vida educativa como en la vida profesional. Desgraciadamente, le damos un peso desmedido a este tipo de habilidades y cuando pensamos en mejorar una habilidad, siempre pensamos en ir a habilidades técnicas. Y en el otro lado de la balanza tenemos lo que estamos hablando el día de hoy, que es algo que a veces no paramos a pensar, que nadie nos enseña, que el sistema educativo no tiene ni idea y en el ambiente laboral lo aprendemos un poco con experiencia, ¿no? Que son los soft skills, que son esas habilidades, como hablábamos, que nos ayudan a relacionarnos. Y aquí, pues, varios ejemplos claros. Comunicación, gestión del tiempo, colaboración o trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, empatía, compasión, todo, muchísimos soft skills, que también hablaremos algunos de los más demandados también de estos soft skills. Y es el lado contrapuesto de la balanza, ¿no? Desgraciadamente ocurre empezando desde que somos niños, ¿no? De que nos falta mucha educación en esta parte de soft skills que también hablaremos. Y en las empresas ocurre un poco lo mismo, que también comentaremos. Pero estos son los submundos que tenemos, ¿no? Pero cada vez va a ser más importante centrarnos en soft skills. ¿Y por qué eso en el futuro? Por una razón muy fácil. Esta palabra que está tan de moda, ¿no? Inteligencia artificial. Esto está cambiando todo. Esto va a cambiar todo, la forma en que nos relacionamos, nuestra realidad. Todas estas nuevas tecnologías, principalmente, van a haber otras que podríamos también hacer una sesión sobre eso, pero una en particular que va a tener un impacto enorme en todo, en el futuro del trabajo, en el futuro de las habilidades, en todo, es la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Nos va a quitar y va a dar menos importancia a la parte técnica y al conocimiento, porque una máquina lo va a poder hacer, lo va a poder automatizar. Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a quitar cada vez más la parte más técnica de los trabajos. Va a reducir la importancia de tener esas habilidades técnicas y, por tanto, va a dar mucho más peso a las habilidades humanas, a los soft skills. Y claro, no hay cómo competir con una máquina en habilidades técnicas o conocimientos. No, batalla perdida completamente. Entonces, tenemos que centrarnos donde las máquinas nunca van a competir con nosotros, por lo menos en las próximas décadas. Y esto es precisamente los soft skills, creatividad, comunicación. Las máquinas no van a ser creativas, pero sí van a tener conocimientos muy buenos de Excel y a lo mejor no los necesitas ya. Lo hará la máquina, le pedirás qué quieres y te lo hace, ¿no? Entonces, claro, va a reducir toda esa importancia de las habilidades técnicas. Pero, por tanto, tenemos que centrarnos en donde nosotros podemos ganar la batalla, que es invirtiendo en habilidades blandas, que son el futuro. Por eso son el futuro, porque vas a estar en un mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial y esto va a hacer toda la diferencia. Pero, desgraciadamente, todo comienza, el bias que tenemos hacia habilidades técnicas y no dar importancia a habilidades blandas o soft skills, comienza desde nuestra infancia, ¿no? Que el foco total es precisamente en habilidades técnicas, ¿verdad? Matemáticas, inglés, geografía y un largo etcétera. ¿No? Ahí es donde está siempre el foco. Y muchos se olvidan completamente de habilidades de la vida que van a ser más importantes para nuestro éxito profesional. Claro, siempre digo, ¿dónde están las habilidades vitales para el éxito profesional? Por ejemplo, la comunicación. No nos enseñan a comunicarnos. ¿Cómo es posible eso? No nos enseñan a ser creativos. Nos enseñan inteligencia emocional. Nos enseñan que la mitocondria se conecta con bla, 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 que Colón supuestamente descubrió, que no se había descubierto, América en 1492. Nos explican todo eso, pero nos enseñan a cómo lidiar con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, en este caso con inteligencia emocional. ¿Cómo es posible esto, no? Entonces hay un verdadero desafío muy grande en nuestro sistema educativo para centrarse mucho más en los soft skills. Hace unos 2 años tuve la suerte de visitar varias escuelas y universidades en Suecia y en general en países nórdicos son los más avanzados y ellos ya están haciendo un giro de 360 grados. Da esa esperanza ver que algunos países ya están empezando a implementar educación mucho más basada en soft skills. No significa que tenemos que eliminar de nuestras vidas las habilidades técnicas o hard skills, pero tenemos que empezar a darle mucha más importancia a soft skills, como inteligencia emocional, como comunicación, como persuasión. Entonces, no es sustitutivo, es complementario. Y esto va a ser muy importante.
Y aquí, bueno, he puesto una foto de cuando era niño, que parece que estoy en corrupción en Miami, por cierto, con esa camisa. Y claro, mi Borja pequeño, pues el único foco que tenía es esas matemáticas, ese inglés, geografía, y que no era especialmente bueno en muchas de esas asignaturas, ¿no? Realmente no era extraordinario en cómo nos evalúan tradicionalmente. Es precisamente las habilidades técnicas, ¿no? Pero tenía cierta facilidad y talento para algunos soft skills que han sido vitales para lo que considero el éxito profesional que he obtenido hasta ahora. Y claro, ¿qué nos encontramos en el panorama educativo? Esto. No que hay foco en soft skills, es que no hay nada. No hay nada. No nos enseña absolutamente nada sobre este tipo de habilidades. Entonces, claro, nos tenemos muchas veces que buscar la vida. ¿Y dónde lo vamos a aprender? Pues muchas veces en el trabajo, ¿no? Y volviendo al sistema educativo, fijaros este dato. El 65% de los niños que están entrando en la escuela ahora mismo, en este momento que estamos hablando, acabará trabajando en una profesión que ahora ni siquiera existe. Esto es del foro, como puedes ver, del Foro Económico Mundial. Esto todavía es una razón más importante para centrarse en soft skills, porque los soft skills se aplican a todas las profesiones. Para las que se van a inventar, se aplican. Los conocimientos no, porque los conocimientos son específicos al trabajo. Pero ¿cómo vamos a enseñar conocimientos si no sabemos? ¿Cómo vamos a enseñar habilidades técnicas si no sabemos las profesiones que va a haber en el futuro? No tenemos la menor idea. Hay mucha gente que ya dice qué profesiones va a haber. No tenemos ni idea. Es como explicar a alguien en 1995 trabajos que están basados en Internet. Pero es que primero tienes que explicar Internet. Es decir, es algo muy difícil de entender lo que va a haber dentro de 20 o 30 años. Es como explicar a alguien que en los años 80, que no saben ni lo que es Internet, los trabajos que hay actualmente que están basados en Internet. Es muy difícil de entender y de pronosticar, imposible. Entonces, estos gurús del futuro del trabajo, cuidado, porque nadie sabe esas profesiones. Lo que sabemos es que realmente se están creando y se van a crear profesiones que ahora ni siquiera existen. Y todavía, otra razón más importante para centrarse, para que vosotros y vosotras invirtáis en aprender soft skills, que dejemos por un poquito de lado esas habilidades técnicas. Y luego, cuando salimos del sistema educativo y vamos al mercado laboral, pues bueno, la situación es mucho mejor, realmente, ¿no? De hecho, muchas empresas faltan soft skills, falta empatía, falta colaboración, son ambientes tóxicos también, porque venimos sin habernos entrenado en soft skills y por eso encontramos liderazgos pésimos, sin compasión, sin empatía, sin inteligencia emocional, típico jefe que grita, que no tiene control de sus emociones. ¿Por qué? Porque no le han enseñado inteligencia emocional, un soft skill esencial. Y todo esto pagamos consecuencia de no tenerlo en el sistema educativo, lo pagamos en el ambiente laboral. Y ahí es donde empezamos a escuchar a veces un poco sobre soft skills y donde empezamos a darle un poquito más de importancia a todo esto. Pero vamos a pasar a comentaros también algunos temas interesantes, algunos datos súper interesantes, de hecho, de cuáles son los 5 soft skills más demandados el año pasado, en 2020. Dentro de poco va a salir el de este año, 2021, y esto es un reporte que hace todos los años LinkedIn para mostrar las habilidades blandas más demandadas por el mercado. Y esto lo hace analizando todas las millones de vacantes que hay publicadas en LinkedIn en este momento, y de esta forma saca de forma objetiva, analizando sus millones y billones de datos, para sacar cuáles son los soft skills más demandados, además de encuestas a profesionales de recursos humanos también. Y fijaros qué interesante, aquí os muestro en primicia, ¿no? La más demandada de todas, el soft skill más demandado, y no me sorprende, ¿no? Ya varios años consecutivos siéndolo, la creatividad. Ya es una especialmente difícil de automatizar. Eso lo tiene bien complicado la inteligencia artificial. Por eso es tan importante que nos centremos en mejorarlo. Y es una habilidad más. No, también es una palabra un poco medio que lo conectamos, ¿no? Con el tema de pues, solo trabajos de designer, ¿no? De diseñador, o nos viene a cabeza un tipo de Leonardo da Vinci, ¿no? O artistas, ¿no? Para nada. Todo el mundo puede ser creativo en su trabajo, no importa qué tipo de trabajo. Ser creativo significa ir de A a B, haciéndolo de una forma diferente, optimizando a lo mejor un poco, optimizando procesos. Eso es creatividad también, ¿no? Entonces, todos podemos ser creativos en nuestra vida personal y profesional y como habilidad que es, se puede mejorar y muchísimo. Luego tenemos la segunda, que para mí es la más importante. Aquí daría solo para hablar de una sesión sobre este tema, de que además tengo un libro que recomiendo para que se quiera adentrar en el mundo de la persuasión, en este segundo soft skill más demandado por el mercado, ¿no? Que es la persuasión, que es una palabra altamente contaminada. Muchas veces nos imaginamos pues a ese vendedor de coches de las películas americanas, ¿no? Muchas veces. O lo asociamos con connotaciones negativas, como por ejemplo manipulación. Y nada más lejos de la realidad. Es un soft skill importantísimo.
Y persuasión significa mostrar tu proposición de valor de una forma que sea escuchada. Y más hoy en día en la era del conocimiento, que lo que cuenta son las ideas. Y que tu idea sea escuchada, que tu proyecto sea escuchado es mucho más importante que nunca. Es una habilidad que se puede mejorar mucho y precisamente en mi libro Potencia tu persuasión muestro todas las claves para mejorar este soft skill tan demandado, el segundo más demandado, ya no es porque yo lo diga que es el más importante, casi es el primero, y no me extrañaría ver en los próximos años que será el primer soft skill más demandado. Tiene todo el sentido y es más importante que nunca esa proposición de valor única para mostrarlo con convicción y con elocuencia. Y luego tenemos la tercera, que es la colaboración. No me extraña nada, vamos a estar, y ya estamos, pero en el futuro todavía más, vamos a trabajar mucho por proyectos. Va a salir un proyecto y varias personas se van a juntar para ese proyecto. Por tanto, la colaboración va a ser más importante que nunca, ¿no? Adaptabilidad también, y más con los cambios que vamos a vivir debido a tecnologías como la inteligencia artificial. Los cambios van a ser rapidísimos, rapidísimos. Muchos dicen que un año, en los próximos pocos años, va a equivaler a una década. En los años 90, ¿no? Una década de los años 90 va a equivaler a un año, ¿no? En el mundo que vivimos con estas tecnologías exponenciales. Por tanto, adaptarnos y tener esa adaptabilidad de constantemente reciclarnos, de aprendizaje continuo, que esa va a ser una de las claves del éxito para el futuro del trabajo, va a ser completamente esencial. Y por último, que también hemos hablado un poquito el día de hoy, la famosa inteligencia emocional. De verdad, esto va a ser más esencial que nunca también. Y volviendo también a lo que hablábamos del sistema educativo, hay formas de incentivar estos soft skills. Hay formas. Creatividad, hay que poner más foco en asignaturas, en aulas de música, de pintura. Lo que muchas veces pensamos que a priori no es importante, pero son muy importantes porque ese tipo de aulas incentivan la creatividad. Tenemos que enfocarnos más en aulas de deportes, en asignaturas de deportes. ¿Para qué? Para incentivar la colaboración. Tenemos que colocar aulas de oratoria. ¿Para qué? Para incentivar la persuasión. Todo este tipo de asignaturas tenemos que cambiar completamente nuestro mindset, completamente. Y bueno, además las empresas están analizando este tipo de soft skills en sus procesos. Ya se han dado cuenta muchas empresas que estaban en un círculo vicioso, ¿no? En un círculo vicioso completamente. ¿Qué pasaba con muchas empresas? Que estaban siempre contratando por habilidades técnicas y echando a las personas por habilidades blandas. Típico ejemplo, contrato a ese contador, a ese contable, súper analítico, buenísimo, que conoce todo tipo de software, de sistemas, técnicamente impresionante, y le contrato. Pero ¿qué ocurre? Que contrato a esa persona, es una persona tóxica, que carece de un soft skill muy importante, que es la colaboración, ¿no? Y no colabora, crea un mal ambiente. Ya sabemos, la típica persona tóxica, y la acaban echando por eso, ¿no? Por mal comportamiento. Y claro, eso es lo que entra a muchas empresas en este círculo vicioso de contratar por habilidades técnicas y echar por habilidades blandas. Lo bueno es que las empresas ya se han dado cuenta, muchas, y están empezando a hacer todo lo contrario, contratar por habilidades blandas. Y eso es lo que yo he hecho siempre cuando trabajaba en LinkedIn como director. Para mi equipo, siempre 90% contrataba por soft skills, por habilidades blandas, porque si esa persona tiene las soft skills que son fundamentales para esa profesión, para ese cargo que yo buscaba de ventas, la parte técnica la va a aprender. Entonces, esto también se ha dado mucho cuenta a las empresas, ¿no? Y están analizándolo. ¿Y cómo analizan? ¿Y cómo podemos analizar? ¿Y cómo los reclutadores y las empresas están analizando las habilidades blandas de los candidatos, los soft skills de los candidatos? De varias formas. Aquí os voy a poner unas cuantas. Disculpadme, voy a dar un poco de agua, que me estoy quedando seco. Y lo hacen de varias formas. La primera, preguntas comportamentales o situacionales, para entender, por ejemplo, cómo esa persona tiene la inteligencia emocional, es decir, cómo lidia con frustración, por ejemplo. Entonces, preguntas del tipo, bueno, y si tu compañero hiciera esto contigo, ¿cómo reaccionarías? ¿No? Eso es una pregunta comportamental situacional para analizar una determinada habilidad blanda que queramos analizar. También tenemos interpretación del lenguaje corporal o body language, ¿no? Esto los reclutadores se van a volver expertos en analizar lenguaje corporal para entender cómo se comunica, por ejemplo, ¿no? Que está muy asociada a la comunicación al lenguaje verbal y no verbal. Entonces, es una muy buena forma de analizar algunos soft skills interesantes como la comunicación. Luego también preguntaban sobre proyectos pasados, a ver cómo fueron, qué ocurrió, ¿no? Y ahí intentar sustraer ese tipo de información de soft skills. Y para mí lo más interesante de todo esto es el futuro.
y cada vez más empresas lo usan, y hay varias empresas, varias startups muy interesantes, de software de análisis de soft skills, de sistemas informáticos ya para analizar los soft skills de un candidato. Lo que pasará es que la empresa te mandará un link para participar en un videojuego que parece inofensivo, ¿no? Y en este videojuego van a poder analizar a través de fases, ¿no? Y jugando cómo estás de soft skills. Va a ser muy interesante y de esta forma va a poner una nota objetiva a los soft skills demandados para ese cargo. Digamos que va a quitar la subjetividad que hay mucho hoy en día para entender el soft skill de un candidato. Va a eliminar mucho esa subjetividad porque va a ser como un examen de soft skills a través de un videojuego, de gamificación, etc. Entonces, esto va a ser interesantísimo de ver y está empezando cada vez más a ocurrir y no os sorprenda que dentro de poco os manden un link a un videojuego inofensivo a priori para analizar vuestros soft skills. Bueno, creo que con esto hemos terminado la fase de la presentación de convenceros de la importancia de invertir en soft skills en este futuro dominado por la inteligencia artificial y donde los soft skills será donde nos podremos destacar y tener éxito en este mundo y humanizar mucho más todo. Entonces, claro, la siguiente pregunta, ¿no, Borja? Genial, ya entendí todo, ¿no? ¿Por qué y cómo aprendo habilidades blandas, ¿no? Aquí, pues, básicamente no es muy diferente la approach. Yo aprendí una habilidad blanda, como pongo ahí, es parecido a aprender una habilidad técnica o un conocimiento que toda la vida habéis aprendido. Pero, de hecho, una gran diferencia que va a haber es que en muchas ocasiones va a dedicar más esfuerzo y, sobre todo, en la práctica. Vamos a tener que practicar mucho para interiorizarlo. Por ejemplo, empatía es un soft skill muy demandado, la empatía. Las personas que son un poco empáticas pueden aprender a ser más empáticas, aprender este soft skill, pero van a necesitar mucha práctica, mucha autoconsciencia, mucha repetición para ir interiorizando. Entonces, a veces, aprender un soft skill va a ser mucho más difícil y vamos a necesitar mucho más práctica que una habilidad técnica. Y otro elemento esencial es el autoconocimiento también. Yo aquí tengo un approach bien interesante que también se aplica a habilidades técnicas, pero especialmente a soft skills, que es centrarnos en nuestras fortalezas, en nuestros soft skills que ya tenemos cierto talento innato. Pero claro, para eso tenemos que dar un paso atrás y tener ese autoconocimiento de saber cuáles son mis fortalezas, ¿no? Y como siempre digo, la clave del éxito muchas veces es ese autoconocimiento. En tu vida personal también, muy importante, conocernos, ¿no? Ese autoconocimiento es clave. Y ese autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas. Y aquí os voy a poner algunas formas de poder saber, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, especialmente en soft skills. La primera es una prueba gratuita de fortalezas de VIA, que ahí tenéis el link, www.viacharacter.org. Esta es una que os recomiendo mucho para iniciaros en autoconocimiento de fortalezas. Y ahí tenéis el link también. El segundo que me encanta, y esto es muy enfocado también a nivel personal, ya no tanto profesional, son ambas, pero que me ayudó mucho y me cambió la vida. Realmente es conocer el enneagrama con detalle, que os animo a conocerlo. Os recomendaré un libro al final de esta presentación. Me gusta mucho el enneagrama a nivel de autoconocimiento porque no solo nos dice, como si fuera un test de personalidad, muchos test de personalidad lo único que nos dice es cómo somos. Y ya está. Ok, ¿y qué hago con esta información, no? Pero el enneagrama va más allá de eso. Te dice cómo eres, pero el por qué te comportas así. Entonces, muy interesante el enneagrama y ahí os animo a conocerlo. Luego hay otro libro que también voy a poner aquí al final de la presentación que es Descubre tus fortalezas. Es un libro que me ayudó muchísimo a saber exactamente mis fortalezas, ¿no? Y me ayudó mucho en momentos críticos de mi carrera profesional cuando tenía que tomar decisiones que a veces son un poco complicadas de tomar, ¿no? Otra cosa que también puedes hacer en ese camino de autoconocimiento es contratar a un coach profesional también. Coach a veces es una palabra que está un poco, a veces dicen prostituida, ¿no? La palabra como que hay coach por todos lados, dicen, pero realmente un coach certificado, que tenemos referencias, pues una inversión buenísima para vuestro autoconocimiento. Buscar tu mentor, alguien que tenga más experiencia que tú. Pedir feedback, yo esto lo he hecho mucho, ¿no? De amigos o familia, mis padres. Oye, ¿qué me gustaba cuando era niño? Ahí te puedo dar una idea de tus pasiones y tus fortalezas. ¿Qué me gustaste cuando era niño? A veces no nos acordamos, ¿no? De qué hacemos en nuestro tiempo libre. Y eso nos puede dar muchas ideas, ya no solo en nuestras fortalezas, sino cuando estamos en ese momento que queremos descubrir lo que realmente nos apasiona. Que es esencial, ¿no? También si queremos emprender, por ejemplo.
Y entonces, pues nos ponemos manos a la obra, aprendemos esas habilidades blandas, ¿no? Y aquí os dejo algunos pasos rápidos, ¿no? En el poco tiempo que tenemos juntos intentando condensar todo en estos únicamente 30 minutos juntos. Primero es, como digo, centrarnos si queremos mejorar nuestras fortalezas o directamente ir a las más demandadas, que también puede ser, como la que he puesto aquí, las 5 más demandadas. Pues mira, voy a centrarme estos próximos 6 meses en mejorar las 2 soft skills más demandadas, creatividad y persuasión, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre digo enfocaros en 1 o 2 habilidades por trimestre, semestre, no ser muy ambiciosos. Como dicen en España, no sé si en otros países, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, es importante centrarnos en 1, 2, cada 6 meses, lo ideal. Centrarnos ahí a muerte en mejorar esa habilidad, ¿no? Otra clave es abrazar el aprendizaje continuo. Yo sigo aprendiendo soft skills, sigo leyendo, haciendo cursos constantemente. Y de los que yo pensaba que ya tengo dominados, sigo haciendo también para profundizarme mucho más en ese soft skill. Entonces, la clave aquí es nunca sabemos suficiente muchas veces de algunas soft skills. Siempre tenemos alguna cosa que aprender. Entonces, el aprendizaje continuo es esencial. Una plataforma que recomiendo muchísimo, LinkedIn Learning. Aquí tenéis todo un mundo de soft skills para aprender. LinkedIn Learning es una plataforma de aprendizaje online que podéis acceder en linkedin.com/learning, que es un universo para aprender lo que queráis, ¿no? LinkedIn compró Lynda, que era una plataforma de aprendizaje online en 2015 y lo lanzó en 2016 como LinkedIn Learning, que es una plataforma maravillosa que yo colaboro. De hecho, yo produzco cursos de ventas y liderazgo para esta plataforma. Y la recomiendo muchísimo, sobre todo a los que sois más visuales, ¿no? Que aprendéis más visualmente. Que también otra vez volvemos a autoconocimiento. ¿Cómo aprendes mejor? Es más visual, auditivo. Todo esto es importante saberlo para aprender soft skills. La forma más antigua, yo soy muy visual. Mi fortaleza es visual, sobre todo. Yo aprendo mucho leyendo libros. Entonces también la forma más tradicional de toda la vida y la más antigua para transmitir conocimiento, que es el libro, ¿no? Entonces ahí, y la práctica constante, práctica, van a ser esenciales para poder mejorar. De forma, igual que un soft skill muy importante, hablar en público. Pues cuantas más veces hables en público, más vas a saber hablar en público. Da igual que seas introvertido, extrovertida, más práctica, pues mejor lo vamos a hacer, como todo en la vida. Y es cuestión de práctica al final. Y bueno, aquí pongo algunas lecturas mencionadas de hoy. Obviamente no me podía despedir de la sesión sin recomendar mi libro de Potencia tu persuasión, que está disponible en Amazon, para aquellas personas que quieran profundizar más en este apasionante mundo de mejorar este soft skill tan importante en la era del conocimiento, que es la persuasión. Entonces, ahí dejo para que se quiera profundizar mucho más. Luego está otro libro que he comentado, Conozca sus fortalezas, de Tom Rath. Impresionante este libro, también súper recomendado. Y por último, otro que recomiendo mucho para ese autoconocimiento, que es el Enneagrama Completo, de Beatrice Chestnut, ¿no? Entonces también lo recomiendo muchísimo. Así que aquí os dejo. Y también, bueno, agradecer el tiempo que habéis dedicado a estos 30 minutos juntos. Voy a abrir ahora para preguntas. También antes de abrir para preguntas, varias cosas. Tenéis ahí, bueno, tenéis mi página web. Como podéis ver, aquí tenéis mi Instagram, Borja Castelar. Cualquier cosa que queráis me podéis contactar directamente, de verdad. Cualquier duda, a lo mejor que no queráis hacer aquí, me podéis contactar. Estamos súper en contacto. En LinkedIn, que es la red social que más uso también, estoy por ahí. Así que estamos súper en contacto. Os animo a todos a estar en contacto, tanto por Instagram como por LinkedIn, y sin ningún tipo de vergüenza a contactarme, que siempre voy a responderos. Y voy a dejar de compartir para vernos bien las caras y ver las preguntitas que nos han surgido hasta ahora. Vamos a ver. Aquí estamos. Dejo de compartir aquí. Perfecto. Genial. Ahora ya nos vemos aquí mejor en grande, ¿no? Genial. Pues vamos a ver las preguntitas que tenemos. Que tenemos este pequeño espacio para preguntas. A ver. Pues aquí nos preguntan, Juan Manuel Vargas Ramírez, ¿cómo crees que afecten las nuevas formas de trabajo a distancia a las habilidades humanas sociales? Perfecto. Bueno, pues es muy buena pregunta. De hecho, y entonces es más importante que nunca, hoy en día que todo es videoconferencias, pues trabajar este tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, una primera recomendación que siempre hago
es que si estás hablando con alguien, por ejemplo, si trabajáis en ventas, si habláis con un cliente y esa persona no pone la cámara, tú la pones. Tú tienes que ponerla. Porque vas a transmitir mucho más tus habilidades, tus soft skills de comunicación, por ejemplo. La comunicación vas a transmitir mucho más si te ven el cuerpo, te ven sonriendo, te ven hablando, te ven moviendo las manos. Por eso todavía es importante los soft skills en esta era que estamos haciendo todo en remoto. Entonces, excelente pregunta. Y esto quiere decir que todavía nos tenemos que esforzar más. Y en una videoconferencia, con el vídeo conectado, podemos transmitir muy parecido a presencial, muy parecido. Pero siempre, siempre, yo recomiendo a todos, aunque la otra persona no ponga el vídeo, tú lo pones. Muy importante para esa pregunta que me hacía Juan Manuel. Muchas gracias. Y como digo, más importantes que nunca. Afectan un lado positivo. Y la inteligencia artificial también afecta en un lado positivo. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Quita la parte más administrativa de los trabajos o más puramente técnica para poder centrarnos en la parte más interesante, de estrategia, la parte más humana, de interacción con otros humanos. Todo lo contrario. Entonces veo un mundo virtual con grandes tecnologías, con inteligencia artificial que va a humanizar todos los trabajos, porque nos vamos a centrar en esas habilidades humanas. Y muchas gracias por la pregunta, Juan Manuel. Preguntan también por aquí. Gibran Ran, no sé si lo he pronunciado bien, Gibran. ¿Cuáles son tus 5 libros favoritos que te han ayudado a ti? ¿Algún curso o libro o dinámica que ayude a desarrollar habilidades y evaluar habilidades en otras personas? Uy, una pregunta bien difícil. Ahora, como yo soy totalmente adicto a la lectura, más o menos leo un libro por semana, que aprovecho para recomendar. Hay cursos muy buenos sobre lectura rápida para mejorar la velocidad que leemos. Esto a mí me cambió mucho, porque antes no me llevaba mucho tiempo leer un libro, ¿no? Y hoy en día tengo una comprensión y una rapidez leyendo muy alta, ¿no? Entonces ahí también recomiendo el gancho con esto, ¿no? ¿Y qué 5 libros recomendaría? Madre mía, el primero de ellos que me viene a la cabeza, que recomiendo, es el de Mentalidad, de Carol Dweck. De hecho, lo tengo por aquí. Si lo veo por aquí, creo que lo tengo por... Es uno de mis libros que más recomiendo. Mira, aquí lo tenéis, Mindset, de Carol Dweck. Esto es uno de los libros número 1 que siempre recomiendo. Y se llama Mindset, se llama Mentalidad el libro, literal, ¿no? Mentalidad de Carol Dweck. Como puedes ver, aquí está el nombre. Carol S. Dweck. Y lo recomiendo muchísimo porque precisamente nos ayuda a cambiar lo más importante, que es nuestra mentalidad. Porque cuando cambiamos nuestra mentalidad, todo cambia. Es el origen de toda la mentalidad, ¿no? Al final. Es decir, es la forma que vemos el mundo. Son nuestras creencias que muchas veces son limitantes. Y en este libro nos ayuda a cultivar un tipo de mentalidad que es clave para el éxito que tenemos delante, que es la mentalidad de crecimiento. Y es lo que va a ese libro, ¿no? Es muy, muy interesante. Siempre lo recomiendo. Son los libros que más veces he recomendado para cambiar eso. Ahora que hay tantos libros de 10 hábitos para tener éxito, ¿no? Pero empieza la casa por el tejado. Primero tienes que cambiar tu mentalidad. Es este orden de cosas. Cambias tu mentalidad y cuando cambias tu mentalidad, cambias tu comportamiento. Y cuando repites un comportamiento, se vuelve hábito. Ese es el ciclo normal. No cambiar un hábito si no has cambiado tu mentalidad. Pero bueno, en fin, ahí me estoy yendo un poco por las ramas. ¿Qué más libros me viene a la cabeza? Me viene en la cabeza el libro La retórica. Bueno, más que un libro, es un tratado de Aristóteles, ¿no? La retórica es un libro que recomiendo muchísimo, que nos ayuda a mejorar la persuasión, que como digo es la habilidad blanda más importante, y es un libro que me inspiró mucho precisamente para escribir mi libro sobre persuasión. Es el primer teórico de la persuasión y la oratoria. Entonces, es un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y los libros que he recomendado aquí también, me viene a la cabeza, ¿no? Descubre tus fortalezas, que tenemos un test también para descubrir nuestras fortalezas. El Enneagrama completo, de Beatrice Chestnut. Ese también es un libro que recomiendo mucho. Y bueno, ahora serían un poco estos los que me vendrían a la cabeza. Además, yo soy muy aficionado también a libros de novela histórica y de historia. Soy bastante friki de la historia, así que en otra conversación, si alguien quiere saber mis recomendaciones de libros de historia, les gusta ese tema, pues bueno, me podéis preguntar ahí por las redes sociales. A ver, ¿qué más cositas? Que si no se nos va la hora. Carlos Millán nos pregunta, en una entrevista tradicional, ¿cómo demuestro que en efecto poseo esos soft skills? Perfecto. Bueno, primera pregunta. Tienes que preguntarte cuáles son las habilidades blandas más importantes para esa profesión, para ese cargo. Yo cuando analizaba, yo como reclutador, digamos, cuando contrataba para mi equipo, yo me paraba a pensar en este cargo, ¿cuáles son los soft skills que yo quiero? Eso primero me hacía esa
reflexión. No puedes mostrar todos los soft skills, ¿no? Tampoco. Pero ¿en qué soft skills yo quiero enfocarme en saber si ese candidato tiene? Por ejemplo, para una posición que buscaba de ventas, pues en particular buscaba evaluar comunicación, buscaba evaluar soft skills, por ejemplo, esos dos, prestaba mucha atención para ver si esa persona tenía ese tipo de soft skills. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Primero sabiendo que soft skills son importantes. Y cuando tienes claro que soft skills son importantes, pues ahí ya empezamos a hacer una estrategia, ¿no? Si es comunicación, por poner un ejemplo, pues claro, ahí tienes que centrarte en tener claro cuál es tu elevator pitch, cuál es tu proposición de valor que quieres mostrar, ¿no? Eso, bueno, eso se aplica a todo. Persuasión, por ejemplo, ese soft skill lo vas a necesitar para todos los procesos que participes, porque persuasión es eso, es mostrar tu proposición de valor. ¿Qué te hace diferente al resto de candidatos? Eso lo tienes que tener preparado y explicarlo de una forma elocuente, ¿no? Tenemos que tener varios principios de oratoria. Evitar muletillas cuando hablemos, que eso da inseguridad. ¿Qué son muletillas? En México se hace mucho evitar este tipo de muletillas también es importante. Hacer pausa, respirar. Bueno, habrá todo tipo de estrategias dependiendo de qué soft skill. Entonces, ahí es difícil poder darte una respuesta muy concreta tampoco. ¿Qué más? Ana María Morales nos pregunta, ¿las habilidades blandas solo se pueden percibir en la entrevista? Se pueden percibir en cualquier momento. Yo estoy muy atento siempre a todo eso, ¿no? Y con lenguaje corporal se puede notar fácilmente si esa persona es expansiva, ¿no? Se comunica bien. Entonces, no, en cualquier interacción humana, yo diría, se puede analizar eso fácilmente. Pero como siempre, hay que tener claro que yo quiero analizar de habilidades blandas también, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta. Luis Gabriel González nos dice, ¿cómo nos debemos seguir preparando para nuevos soft skills en trabajos colaborativos entre varias generaciones? Ya hoy en día trabajamos varias generaciones en una misma oficina. Pues aquí es un soft skill muy importante que tenemos que trabajar en estos ambientes laborales multigeneracionales, donde se junta generación X, millennials, nosotros, ¿no? Los baby boomers, que ahora ya se están jubilando en masa, ¿no? Una habilidad muy importante, y que tengo un artículo que también he escrito sobre esto, es la empatía. Que a veces nos falta. Yo soy millennial, por ejemplo, ¿no? Y a veces nos falta empatía por baby boomers, por ejemplo, ¿no? Y baby boomers no entienden a la generación X, ¿no? Creo que lo más importante para colaborar entre generaciones es trabajar la empatía. Y ahí hay varias formas de mejorar este soft skill que tiene mucho que ver con mindfulness, tiene mucho que ver con trabajar ese mindfulness, empezar a meditar, que es algo que siempre recomiendo. Aprender a meditar y ir mejorando poco a poco para entender cómo lidiar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, ser más capaz de más fácilmente colocarnos en la posición de la otra persona, ¿no? Realmente ponernos en sus zapatos, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, para mí la clave en estos ambientes laborales multigeneracionales es la empatía y la compasión, que también se mezcla, pero la compasión es diferente. La compasión es con empatía, pero acción. Tomas una acción para ayudar, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña distinción. ¿Qué más? Alma Mendoza nos dice, ¿es posible entrenarse específicamente para acabar adquiriendo alguna habilidad blanda? ¿Qué me recomiendas cuando somos introvertidos y nos cuesta acercarnos a las personas? Perfecto. Buenísima pregunta. Claro que te puedes entrenar en todas. De hecho, tener una mentalidad de crecimiento, que vas a poder leer en el libro que te recomienda aquí, Ana, todas las habilidades se pueden mejorar. Y todos los soft skills se pueden mejorar. No importa si eres introvertido o extrovertido. Eso es tener mentalidad de crecimiento. Saber que todo se puede mejorar. Que somos productos en curso, no productos finalizados. Entonces, la respuesta es que puedes mejorar lo que quieras. Tienes que centrarte en eso que quieres mejorar. Y, de hecho, ahora que comentas el tema de introvertidos, los mejores profesionales de ventas que yo tenía en mi equipo eran introvertidos. Y es un poco la imagen que muchas veces no pensamos de un profesional de ventas. Pero los introvertidos tienen ciertas fortalezas de soft skills. Por ejemplo, la escucha activa, un soft skill muy importante para ventas, vital. Y los introvertidos lo tienen. Entonces, compensan con otras cosas también. Entonces, todo el mundo va a tener ventajas y desventajas, pero es todo práctica. A lo mejor, para poder tener mejor oratoria, siendo introvertido vas a tener que practicar más. Pero esta es la única diferencia. Es la única diferencia. La práctica, las horas que vas a tener que dedicarle. Y por eso muchas veces digo, dependiendo de la situación, que a mí me gusta centrarme en mis fortalezas, porque es donde voy a tener más retorno de la inversión, ¿no? Si yo soy pésimo bailando salsa y puedo llegar a un nivel intermedio de salsa, ¿no?
pero bueno, serán muchas horas, te aseguro que muchos meses de sufrimiento y sudor, ¿no? Pero si me dedicase ese tiempo a otra afición que tengo un poquito más de talento innato, voy a tener mucho más retorno de inversión por mi tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre recomiendo mucho centrarnos en nuestras fortalezas también. Perfecto. A ver qué más cositas. Ya que nos quedan unos minutitos ya. Emilia Stigcha dice, ¿qué técnicas me recomiendas utilizar para poder conocer a tus miembros de equipo? ¿Te refieres a los miembros de tu equipo? Técnicas me recomiendas utilizar para poder conocer a tus miembros de equipo. Pues bueno, aquí recomendaría básicamente pues la autenticidad, ¿no? Y autenticidad en el sentido de conocer a esas personas a nivel personal y profesional. Aquí también lanzo una reflexión sobre este tema que ocurre mucho en México y en muchos países de América Latina y en España también, la falta de autenticidad en las empresas, ¿no? De mostrar dos caras, ¿no? El lado profesional y el lado personal, que a veces soy completamente diferente. ¿Cuántas veces he visto a esos profesionales que tienen una cara súper seria, súper profesional en el trabajo y luego, bueno, el personal es la persona más dulce, más cercana, ¿no? Pero ¿por qué hay necesidad de hacer eso? Como me estáis viendo ahora, es como soy siempre. No cambio, ¿no? Soy siempre igual. Y esa es la clave, ¿no? Ser capaz de ser así y mostrar tu vulnerabilidad. También no hay ningún problema. Todo el mundo la tiene y eso para mí es el clímax. El clímax de la autenticidad es cuando ya eres capaz de mostrar vulnerabilidad, decir que la he cagado, ¿no? Me he equivocado. Y en ese sentido, conectando con la autenticidad, yo con las personas de mi equipo, para conocerlas, también les pregunto qué tal te ha ido el fin de semana, qué has hecho, qué te gusta hacer. Yo les conozco a nivel personal. No hay que tener vergüenza en hacer eso. A veces queremos diferenciar mucho el lado profesional y personal y somos la misma persona. Interésate también por la vida personal de esas personas. Para conocerlos bien no hay nada más mejor que preguntarles por el final de semana y qué hacen y qué lo otro, ¿no? ¿Cuánto conoces a los miembros de tu equipo? Si te pregunto qué hacen, qué les gusta hacer. Eso tendrías que conocerlo desde mi punto de vista. Y eso es el lado social, de acercarte, ¿no? De humano a humano, ¿no? De lo que estamos hablando precisamente hoy, de habilidades humanas. Y nada, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más? Karina, excelente, me dejaste reflexionando lo mucho que tenemos que trabajar a nivel personal y también la gran responsabilidad del área de recursos humanos para integrar a las personas que ya están y a los nuevos talentos. Es un reto muy interesante y más cuando el referente es el ser humano, muy complejo. ¿Podrías compartir algunos tips para iniciar a trabajar en esta nueva práctica? Pues mira, ahí es un excelente comentario. Primero de todo, Karina, totalmente. Y es una pregunta bien difícil de responder porque son muchos factores, ¿no? Y lo primero de todo, pues conecto con lo último que he dicho, ser más auténticos. Oye, dejarnos de ser tan profesionales y tan serios. Aunque es contraproducente y venimos en esa mentalidad que estamos en el trabajo, no, mostrarte más cercano. Mostrar interés por las personas. De hecho, lo que te va a hacer ser carismático, esto lo comento mucho en mi libro Potencia tu persuasión, el carisma es uno de los elementos más importantes de la persuasión. Mostrar interés y cercanía automáticamente te vas a mostrar mucho más humano y mucho más carismático. Entonces, interesarte por la vida de la persona, escuchar activamente a esa persona, mostrarte cercana, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y hacer sentir a esa persona, hacer a esa persona sentirse valorada es esencial también, ¿no? En los miembros, como recursos humanos, ¿no? Escuchar bien a tus empleados, hacerles sentir importantes, valorados, es una necesidad humana básica para nosotros, sentirse valorados. Es casi como comer, ¿no? La pirámide de Maslow está un poco más arriba, pero no muy lejos, ¿no? Sentirnos valorados y la autorrealización es muy importante. Tenemos que dar ese tipo de experiencias. Tenemos que tener escucha activa de verdad. Es un soft skill que muchos dicen que tienen escucha activa y es mentira. No la tienen. Y más hoy en día con la tecnología, que tenemos esta atención todo el tiempo parcial y no conseguimos tener ni atención plena ni siquiera, ¿no? Entonces, recomendaría mucho esta parte de cercanía, escuchar atentamente, ser como tú eres realmente, Karina. Como tú eres, no cambies. Como tú eres personalmente, tienes que ser profesionalmente y eso tiene que repercutir en todos los empleados. Tienes que ser el ejemplo de valores de cercanía y valores de verdad, auténticos. Y bueno, con esto ya, pues cerramos, ¿no? Ha sido un súper placer estar juntos con amigos, con un grupo de amigos, como estamos aquí, ¿no? Solo me faltaba un vinito con vosotros y vosotras. Y nada, varias cosas. Otra vez dar las gracias porque quien lo ha organizado es Fortia, este software maravilloso de administración de recursos humanos
ahí clave y más completo en México. Y daros las gracias por vuestro tiempo, porque al final el tiempo es algo que no vais a recuperar nunca, al contrario que el dinero o bienes materiales. Entonces espero que lo hayáis invertido sabiamente. Y por último, no os vayáis, antes de iros, por favor, os va a llegar una encuesta ahora, por favor completarla, me ayuda muchísimo. Como siempre digo, feedback es un regalo y para mí es esencial ir mejorando siempre mis conferencias. Así que, por favor, si podéis tomaros unos segundos para hacer esta encuesta, también os lo agradecería muchísimo. Y nada, estamos en contacto, como dije, tenéis ahí mis contactos, os lo he puesto hoy ahí. Y os mando un caluroso abrazo desde Sao Paulo, Brasil. Cuidaros mucho, ¿eh? Un abrazo enorme.